Eh, Disculpen aquí, por acá se nos acaba de caer el sistema, ¿no? Andaba revelando cosas impresionantes como que detrás del capitalismo hay religión, entonces creo que el dios capitalista se enojó e hizo caer el sistema, ¿no? Bueno, un poco añadiendo, me gustó mucho esta intervención tuya, ¿no? Esta conexión que haces entre, que ya lo veo, ¿no? Porque dices, bueno, desde el primer Benjamin está este texto del capitalismo como religión, ¿no? Y también lo conectas con ese segundo capítulo donde hablas de una forma religiosa tipo de Lipovetsky, donde hay una forma hedonista religiosa de consumismo sobre la mercancía y puede articularse otra, pero también lo reconectas un poco con la crítica que hace la teología de la liberación, ¿no? Digo, está Dussel, ¿no? Y cómo interpreta Marx, ¿no? Desde ese primer Marx de los escritos del 44, de 1844, donde yo creo que esa es la virtud, ¿no? Yo cuando leía ese texto de Dussel, donde finalmente hace esta conexión, este vínculo del concepto de alienación y cómo el concepto de alienación tiene pues un origen religioso, principalmente con la idolatría de los pueblos israelitas, especialmente con los dioses idólatras de los Baales y los profetas Baales, ¿no? Que en ese momento había una lucha religiosa, ¿no? Una guerra religiosa en el Medio Oriente, ¿no? En lo que se conoce como eh, eh, perdón, aquí apareció otro mensaje, una guerra religiosa en el interior de este territorio que estaba en lucha en el Medio Oriente. ¿No? Y que evidentemente hay fases, hay momentos, está Hinkelamer, ¿no? La teología de la liberación, o sea, es decir, ese vínculo entre el mercado, la religión, etcétera. Pero un poco para avanzar en esta parte, quiero que tú me respondas en el caso de Lowy. Yo creo que aquí o sea, sí hay inspiración de Lowy, pero yo creo que en donde tú añades, ¿no? Es la parte esta del pensamiento decolonial o pensamiento o el marxismo latinoamericano. Lo podemos ver desde el capítulo 1 con Mariátegui, ¿no? Y especialmente el rol que tiene en Mariátegui en hacer esta conexión entre el marxismo y pueblos originarios y este sujeto indígena. Lo podemos ver también en esta crítica de colonial a la escuela de Frankfurt, ¿no? Que también me gustaría que elaboraras ahí, ¿no? Porque lo dices tú, un poco inspirado en este autor que yo no conocía, que mencionas y citas del el libro, ¿de quién? Omar Corona, ¿no? De Omar Corona, ¿no? De la descolonialidad de la Escuela de Frankfurt, donde hay un giro conservador, especialmente porque, bueno, nota que pues hay un olvido una tradición marxista de transformar el mundo, pero también un poco con esta beta de desesperanza. Pero lo que más me gustó fue esta mirada de Horkheimer siendo racista contra poblaciones indígenas y de pueblos originarios y de descendientes africanos, ¿no? Donde él consideraba que tenían cierta minoría de edad, ¿no? A comparación de los blancos europeos. No sé si podrías elaborar en ese sentido, no sé si añades en esa parte, en el tema o sea, sí influye Lowy, pero yo creo que la virtud de este libro es que añades hacia una discusión que no está en él y que yo creo que ahí está un poco ese traspase de horizonte, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que, bueno, es posible también porque, bueno, finalmente, cuando yo llego a París en el 2007 al doctorado, a diferencia de ahora que está, no sé, en Estados Unidos, pero aquí en Europa hay una moda de lo de colonial, ¿no? Autores que siguen siendo eurocéntricos, pero como lo de colonial está generando nuevos mercados académicos, pues ahora está como que de moda, ¿no? Se convierte como una nueva fetiche, ¿no? Sin embargo, cuando yo ya llego en 2007, bueno, digamos, los textos, digamos, claves de esto que será el giro de colonial ya se habían publicado, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en esa compilación que hizo Lander sobre las ciencias sociales, ¿no? Y la comunidad del saber, los mismos textos de Dussel, ¿no? 1492, El encubrimiento del otro, ya llevaba casi más de 30 años en haber sido publicado al español. Y bueno, muchos, digamos, textos básicos, ¿no? Quijano ya había publicado
estas colaboraciones con Bernstein, y bueno, entonces, yo creo que entonces cuando yo llego a París, pues yo ya tenía estas lecturas, ¿no? Y digamos estos aportes, ¿no? De ver la modernidad en relación con una categoría importante que es la economía del poder, ¿no? Que hace Quijano. Y entonces, digamos que si la teología de la liberación es una crítica de la modernidad, ¿no? Es un discurso moderno, crítico de la modernidad. Yo, digamos, mi aporte fue, creo, mostrar que por un lado la teología de la liberación fue y es un antecedente geoepistémico o geopolítico, ¿no? En la geopolítica del conocimiento, de lo que se va a conocer como el giro decolonial, ¿no? Y bueno, no es fortuito que, por ejemplo, el autor que acabas de mencionar, el filósofo Enrique Dussel, acompañó todo el movimiento de la teología de la liberación, ¿no? Entonces, digamos, no es fortuito en el caso de Dussel. Entonces, sí, claro, yo creo que, digamos, esta cuestión de la, digamos, crítica al eurocentrismo que digamos no es nueva en América Latina. De hecho, por eso abro el libro con Mariátegui, porque también lo que intento mostrar es que por un lado, en algunos momentos, pareciera que los decoloniales descubrieron el siglo XVI, ¿no? Pareciera que sí, bueno, y no solo el siglo XVI, sino el racismo, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no? Hay una invisibilización, no todos, pero sí de gran parte de ellos, de la mayoría de ellos, hay una invisibilización de todos, digamos, los antecedentes epistémicos, políticos de nuestras tradiciones. Entonces, yo por eso abro con José Carlos Mariátegui, ¿no? Primero, porque es para Lowy, y yo coincido con él, es el pensador más original, el pensador marxista más original de América Latina, ¿no? Segundo, es un autor que no, es contemporáneo a Benjamin, a Gramsci, ¿no? Que incluso hasta tendría las mismas preocupaciones que ellos, pero que desgraciadamente por el eurocentrismo no ha sido considerado como de la misma talla de ellos, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la mística, ¿no? Todos hablan cuando se habla de la mística, pues sí, se habla del misticismo judío, ¿no? De Rosenzweig, que acabo de mencionar, de Benjamin. Bueno, Mariátegui habla también de la cuestión mística, ¿no? La cuestión, por ejemplo, la cuestión de la crítica al eurocentrismo, la relación entre raza y clase, ¿no? Que te digo, parece que los decoloniales la descubrieron apenas. Bueno, si uno lee los 7 ensayos sobre la realidad de la interpretación, los 7 ensayos sobre la realidad peruana, vas a ver que el capítulo 1 de Mariátegui, el capítulo 1 es sobre la economía colonial, ¿no? Y que nos habla ahí el Mariátegui, cómo se estructura, ¿no? La sociedad peruana, pero se puede, digamos, generalizar a la economía latinoamericana a través del gamonal, cómo la cuestión de la raza está presente, ¿no? Y de ahí, bueno, Mariátegui va analizando, digamos, Perú, no solo en el aspecto de la estructura económica, la cuestión religiosa, él habla del problema de la tierra, ¿no? Es decir, el problema del indígena, bueno, en esos años, en el 28, él habla del indio, ¿no? Hoy diríamos indígena, pero digamos, él habla del problema indio. ¿Cuál es? Y dice Mariátegui, desde el materialismo histórico, la cuestión de la tierra, ¿no? Entonces, aún anterior a veces a muchos esencialismos de los que caen los decoloniales, Mariátegui, yo creo que gracias al materialismo histórico, no cae en ese esencialismo. Y por eso el libro abre con Mariátegui, ¿no? Luego, bueno, evidentemente, como te decía, el capítulo 2 es sobre el capitalismo como religión en Benjamin. Hay otro capítulo, como tú mencionas, de la teología de la liberación. Entonces, yo creo que precisamente la teología de la liberación como discurso crítico y como muchas intuiciones que te digo, cuando se habla sobre, por ejemplo, lo secular, ¿no? Actualmente que está de moda en Estados Unidos, se habla de Talal Asad, ¿no? Cuando se habla de la invención de la religión. Solo que Talal Asad lo ubica en el siglo XIX, ¿no? En la colonización británica. Y los teólogos de la liberación lo ubican desde el siglo XVI, ¿no? La conquista de América Latina. Y bueno, los textos claves de la teología de la liberación, por ejemplo, piensa en los textos de Gustavo Gutiérrez, ¿no? También influenciados por la teoría de la dependencia, digamos, subrayan la importancia del siglo XVI. Entonces, yo no digo que los decoloniales no aportaron nada, no estoy diciendo eso. Claro que el giro decolonial es un momento importante, ¿no? En la tradición del pensamiento crítico latinoamericano, pero es producto
digamos, de muchas corrientes de los feminismos. Bueno, en este libro no abordo los feminismos, ¿no? Del sur global, tengo otro libro de entrevistas, ¿no? En otros trabajos lo he abordado, pero hay muchas corrientes que se han quedado fuera. El marxismo, por ejemplo, caribeño, ¿no? El aporte de los marxistas haitianos, como René Dupestre, ¿no? Como que a veces se invisibilizan, se olvidan. Entonces, básicamente por ahí, digamos, sería, de ahí iría como el hilo conductor de este libro, intentar producir o elaborar una teoría crítica, y por eso la llamo anticolonial, ¿no? Se podría decir de colonial, pero yo preferí guardarlo anticolonial para seguir guardando ese aspecto, esa dimensión anticolonial que viene en América Latina, ¿no? Desde nuestra América, ¿no? Pensando en el poeta José Martí, ¿no? U otros. Ahora, sobre la crítica de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Claro, un libro muy bueno es este de Omar Corona, que si no, yo no lo conozco a él personalmente, pero entiendo que que es su tesis de doctorado, que me pareció muy interesante porque, digamos, él actualiza las críticas de este giro de colonial a la Escuela de Frankfurt, pero tampoco es el primero en decirlo, ¿no? Mario Rapoport, que él, bueno, se apoya mucho en la biografía que hizo este argentino, ya había sido publicada esa biografía hace más de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro, hay muchos aspectos que se puede encontrar en cierto eurocentrismo en Adorno. Te digo, tampoco es el primero en decirlo, ¿no? Enzo Traverso, en su libro, por ejemplo, sobre creo que sobre Sigrid Krakauer, él mismo también ahí hace un análisis sobre lo que entendía dar, ¿cómo se dice? La manera como concebía Adorno el jazz, ¿no? Y su prejuicio, dirías, colonial o de clase al jazz, ¿no? Entonces sería más o menos, sí, sí, por ahí quizá sería un poco la diferencia. Muy bien, no, 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 interesante, ¿no? Me parece, digo, este giro de tuerca, ¿no? Que mencionas, que regresando al tema del prefijo, dijo, no está, del prefijo, no está en el libro, ¿no? Pero es interesante que, bueno, al menos esa descripción de por qué te sumas a lo anti, no a lo des, o a lo de, o al post, ¿no? Estamos hablando del colonialismo, anticolonialismo, de colonialidad o postcolonialismo. Pero es interesante esa reflexión. No, no me he puesto yo mucho a reflexionar. Sé que, bueno, de la visión postcolonial, pues viene mucho de la escuela de los trabajos de la India, ¿no? Spivak, Guha, ¿no? Que tienen otra metodología, ¿no? Más Foucaultiana, mucho más localizada en la India, ¿no? Y entonces de repente pues ahí hay ciertos matices de este grupo que pues, como bien dices, surge a través de 2 o 3 reuniones que tienen en los 90, ¿no? Y que y de repente se va separando pues de los trabajos de este grupo. Obviamente ellos más localizados en lo que es América Latina, ¿no? El tema de la modernidad también juega un papel interesante, ¿no? Mientras que los post con Spivak, muy influenciada por Foucault, pues diría, bueno, pues es que igual el subalterno no puede hablar, ¿no? No puede salir de este sistema. En cambio, sí, si vemos, por ejemplo, de los decoloniales, pues el papel eh, eh, del pobre en un inicio, del marginado, ¿no? Esta figura externa, pues sí, puede llegar a evocar un nuevo momento que puede ser transmoderno. Pero es interesante el tema de lo anti, fíjate, porque el tema de lo anti yo creo que alude a un aspecto negativo. Y bueno, y yo creo que tiene varios momentos también, porque, o sea, es verdad, si hay una gran tradición, y yo creo que el tema caribeño también está un poco desfasado históricamente, porque pues todavía algunos países de ellos son colonias, ¿no? Y entonces ahí se puede ver mucho más claramente esas luchas contra una forma política colonial, ¿no? Pero no tanto en el tema continental, porque pues bueno, nos queremos independientes, etcétera. Entonces es más difícil visibilizar esa dependencia no solamente económica, sino cultural, política, ¿no? Pero no sé si podrías, sé que no está en el libro en sí mismo, pero igual ahí como una especie de brevario, me gustaría ver, o sea, en qué sentido tú te señalas más hacia lo anticolonial, ¿no? Frente a lo descolonial, que el des viene más como un prefijo del español, ¿no? Porque se traduce en inglés como decoloniality,
y entonces ahí hay una suerte de también de lo anglo-español. No sé si que a lo mejor igual puedes elaborar un poco más en ese sentido hasta donde tú consideres. Bueno, primero sí, claro, hay una diferencia entre lo postcolonial y lo decolonial, o bueno, y por ejemplo, se plantea, como muy bien dices, quizá los postcoloniales vienen más, digamos, de la historia, de la crítica literaria, donde efectivamente lo que en Estados Unidos se conoce como la French Theory, ¿no? Derrida, Deleuze, Foucault están presentes, ¿no? La cuestión de la deconstrucción. Y digamos que un texto clave para ellos, publicado en el 78, para los postcoloniales, será el famoso orientalismo de Edward Said, ¿no? Eso es como un texto clave. Pero digamos que mientras para los postcoloniales el texto del 78 de Said es fundamental, ¿no? Para entender esta visión, digamos, de cómo se crea Oriente, en los decoloniales yo creo que un libro fundamental, publicado un año después o casi por los mismos años, el 79, es Filosofía de la Liberación de Enrique Dussel, ¿no? Tú mismo acabas de mencionar un término, el de transmodernidad, ¿no? Que es un término que efectivamente no se puede, no se puede entender sin la filosofía de la liberación, ¿no? Es decir, hay muchos términos, muchas categorías que los decoloniales han adoptado, como por ejemplo, transmodernidad, momento analéctico, ¿no? Que no se pueden entender sin hacer referencia a la filosofía de la liberación. Entonces, en ese sentido, lo que para Said, ¿no? Lo que es para los postcoloniales Said, quizá para la tradición decolonial, sería el trabajo de Enrique Dussel, ¿no? O esa obra. Ahora, sobre meternos sobre decolonial o descolonial, a mí me parece que es un debate bizantino, es como el sexo de los ángeles, ¿no? Porque al final, si traduces descolonial a la lengua en español o al castilla, también el español fue una lengua imperial, ¿no? Es decir, esta idea de que, bueno, del inglés de colonial, ¿no? Decolonial, lo pasas como de colonial o descolonial, bueno, al final lo estás inscribiendo en una lengua, ahora sí que al castilla, que es una lengua imperial. Entonces, bueno, ¿por qué yo me demarco, digamos, de lo decolonial y prefiero retomar lo anticolonial? Si tú recuerdas, hay un texto muy famoso de Walter Miñolo, ¿no? Que también acompaña este movimiento, la opción decolonial, ¿no? Donde él va a decir que efectivamente lo decolonial no es una perspectiva, ¿no? Sino es una opción, ¿no? Y donde desgraciadamente Miñolo va a tirar a la basura el marxismo, ¿no? Porque decir que el marxismo es una perspectiva blanca, ¿no? Casi casi de criollos liberales, por ahí también le mete de refilón una crítica a la teología de la liberación, porque dice que la liberación como el marxismo, ¿no? Son teorías de criollos blancos, ¿no? Que no reconocen el protagonismo del indígena. Bueno, pues habría que enseñarle a Miñolo, seguramente conoce o no sé si no conoce, pues los trabajos de Samuel Ruiz, ¿no? O habría que hablarle de Leonidas Proaño, ¿no? O habría que hablarle, ¿no? Es decir, de tantos movimientos, digamos, ligados a la teología de la liberación, donde digamos los movimientos indígenas pues son vistos como sujetos de su propia liberación. Y no solamente el movimiento indígena, los pobres, ¿no? Tú mencionaste una categoría muy importante en la teología de la liberación, que es la categoría del pobre, ¿no? Del oprimido. Actualmente se habla de la víctima, ¿no? No del pobre, porque era una categoría, si quieres, asexuada, pero digamos, la teología de la liberación ha avanzado mucho en esos debates, ¿no? Entonces, recuperar lo anticolonial también me permitía recuperar la tradición marxista, ¿no? Es decir, como por eso repetía Mariátegui, ¿no? Cuando me dicen es que el marxismo no ha pensado la cuestión, pues digamos, de las, ahora sabe, poblaciones racializadas, pues es desconocer pues, los aportes, te digo, de Mariátegui o de los marxismos haitianos, ¿no? Por ejemplo, hay un autor muy importante, se llama Jean-Jacques Cadet, ¿no? Un filósofo, que hizo una tesis sobre precisamente el marxismo haitiano. Entonces, que algunos decoloniales o descoloniales me vengan a decir que desde el marxismo no se ha pensado la cuestión de la raza o la cuestión del género, pues es un sinsentido. Entonces, y para mí es muy peligroso, bueno, yo personalmente así lo percibo, digamos, tirar al bebé con todo y agua, ¿no? Decimos, tirar el agua sucia con todo y bebé. Porque, claro, aunque ha habido evidentemente un cierto talante eurocéntrico en las mismas perspectivas marxistas, pero no todo el marxismo es eurocéntrico, ¿no? Porque te digo, sería dejar de lado los aportes de nuestras pensadoras y pensadoras, ¿no? Entonces, lo anticolonial me permitía, si quieres, reivindicar, ¿no? Mostrar que el pensamiento crítico latinoamericano no puede soslayar
el marxismo crítico, heterodoxo, ¿no? Y pues, digamos que eso es, digamos, el motivo por el cual, digamos, yo me decanto por el término anticolonial. Y tampoco es que tampoco es que te digo, estoy inventando la pólvora, descubriendo la pólvora o el hilo rojo, ¿no? Precisamente por eso lo que yo intenté hacer es una historia intelectual, mostrar, ¿no? Que, pues que detrás de muchas ideas que creemos están los aportes, por ejemplo, de Paulo Freire. Aquí, aquí, digamos, faltaría un capítulo de Paulo Freire. Yo he trabajado el pensamiento Freire en otros trabajos, pero digamos, de pensadores como Paulo Freire, ¿no? O Clodomis Bora, en el caso brasileño, ¿no? Muy bien, no, pues sí, ahora tiene mucho más sentido, ¿no? Tiene mucho más sentido este vínculo, esta conexión, de ahí un poco el reafirmar el tema, pues, del marxismo, ¿no? Y especialmente la frase de Mariátegui que señalas de manera central en el primer capítulo, ¿no? De que bueno, específicamente la categoría socialismo, ¿no? El socialismo no es una copia. En este caso, tal vez podrías decir que el marxismo nunca es una copia, ¿no? Sino que se va reinterpretando dependiendo en cada contexto, ¿no? O sea, hay como que cierta libertad, ¿no? O sea, no hay sucursales, sino que eventualmente esas ideas embonan en un contexto, en un terreno donde te permiten mirar cosas y expandir o extender el horizonte de visibilidad de esa idea principal, que es un poco lo que yo también hice en mi libro, es The Power of the Metaphysical Artifact, ¿no? No uso el marxismo, lo que uso es el positivismo, ¿no? Y entonces, y también un poco el espiritualismo, el eclecticismo, como pues cuando cae en un contexto, pues muta, ¿no? Se va transmutando. Son diferentes instituciones, hay diferentes encuadres políticos y de fuerzas políticas, y eso hace que las ideas tengan que adaptarse a esas circunstancias. Oye, si quieres, fíjate que quizá como no sé si una crítica, ¿no? Pero yo creo que el último capítulo, ¿no? Que es un libro, un capítulo interesante porque es lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? La verdad es que yo estoy trabajando en necropolítica, pero yo que te quería hacer la pregunta más explícita de cómo haces ese vínculo ahí, porque a veces siento yo que ese capítulo en particular, como que no sé si logra embonar del modo que a lo mejor igual tú le das algún giro ahí y me permite ver eso que no estoy viendo. ¿Por qué? Porque digo, mira, o sea, está el tema del marxismo, está el tema de la religión. Eh, sí es verdad, ¿no? Sí y creo que hay falta cerrar una tuerca porque estas categorías de necropolítica apenas se están haciendo. O sea, hay un gran debate hoy en día sobre qué es necropolítica, en qué de manera se diferencia con la biopolítica, ¿no? Pero lo que veo yo interesantemente en esta perspectiva es, o sea, hay autores que hablan de que sí en la necropolítica hay un vínculo religioso. Ahorita, de hecho, estoy leyendo un libro fantástico, ¿no? No sé, te puede gustar de esta Reguillo, no sé si la has leído, se llama Necromáquina, y ella hace un vínculo bien interesante de cómo, pues con todo hay un tema religioso de los caballeros templarios, ¿no? Una beta teológica, ¿no? En los objetivos de los grupos de narcotraficantes, ¿no? Eso es muy, muy interesante, que a lo mejor igual sería interesante darle ese giro que no lo vi, pero también el tema del marxismo, porque creo que hay una de las cuestiones que uno está discutiendo con esta necropolítica, biopolítica, que tiene que ver con Foucault, ¿no? Porque Foucault desde la biopolítica, pues dijo que no hay escape, ¿no? Y entonces ahí ha habido un debate si la biopolítica es afirmativa o negativa, ¿no? Y hay diferentes aproximaciones con Agamben y eventualmente Hart y Negri, que ellos sí consideran que la biopolítica puede ser afirmativa y una forma de escape en términos de una comunalidad, aunque ya no hablan de un marxismo más tradicional, sino igual con formas más postmarxistas, postfordianas, y una interpretación un poco más, pero en sí mismo, en la necropolítica, sí hay algunas posibilidades de escape, pero sí olvidan el elemento del marxismo, ¿eh? Y no sé, yo quería ir ver cómo lo ves tú. Digo, hay cosas que me gustan del capítulo. Lo que me gusta es que por tus lecturas de francés tomas categorías de Membe que normalmente no son conocidas en el mundo
español, ¿no? O sea, traducciones de libros, del neoliberalismo en África, ¿no? De hecho, yo ni las conocía porque obviamente solamente están en francés, pero esas partes me gustan, esas articulaciones. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo la ves? Mira, efectivamente, como tú dices, esta cuestión del término de necropolítica, pues está, bueno, se viene debatiendo desde el famoso texto del poscolonialismo, ¿no? De Bembe, que ya debe tener casi 10 años. Y el autor, digamos, que lo lanza, digamos, al debate ya en términos globales, Achille Bembe, ¿no? Con su discusión sobre biopolítica, con Foucault discutiendo con las teorías de lo biopolítico en el caso Foucaultiano, ¿no? Bembe lo quiere, digamos, aterrizar a su contexto, digamos, del África negra, ¿no? Hay algo que se olvida y que pocas veces se menciona en el caso de Bembe, que Bembe estudió, y él mismo lo acepta, se asume, con uno de los teólogos más importantes africanos, cercano a la teología de la liberación, que se llamaba Jean-Marc Ella. De hecho, si tú lees los primeros textos de Bembe, antes de que fuera este Bembe de la necropolítica, vas a ver que le dedica y le agradece a Jean-Marc Ella, ¿no? Digamos, pues que fue uno de sus alumnos, ¿no? El problema yo veo, pero no solo yo, en el caso de la necropolítica de Bembe, me parece que igual se escribe en esta dinámica postcolonial, ¿no? Donde evidentemente está pensando en la cuestión de la raza, ¿no? Ese texto de del postcolonialismo, digamos, bueno, en francés salió como se tituló como algo sobre la poscolonialidad. Creo que en inglés es igual, ¿no? On the postcoloniality, creo que en inglés es algo así, ¿no? Si recuerdas en ese libro, él intenta discutir las teorías filosóficas, él se agarra a Hegel, ¿no? Para mostrar, digamos, la relación que hay entre la filosofía hegeliana, ¿no? Y la justificación de la esclavitud en África, ¿no? Y dice, bueno, al africano es considerado como cosa, ¿no? Como una bestia, o sea, como un animal. Bueno, pensemos en América Latina, ahí nosotros lo pensamos desde nuestro lugar de enunciación, la cuestión de la evangelización, y dice, o como cosa, y hace todo un análisis muy interesante de lo que implica la cuestión postcolonial en África, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que en el caso de Bembe, digamos que la cuestión de diríamos, las condiciones de producción, la materialidad negativa, diría Dussel, se pierde y cae en una suerte de, digamos, discurso que le gusta mucho a los franceses y a los europeos, ¿no? Y a los gringos, de estos juegos del lenguaje, ¿no? Se cae en esta especie de giro lingüístico, ¿no? Sí, usa términos como performatividad, ¿no? Pero se pierde la cuestión de la dinámica del capitalismo, como que el capitalismo se desvanece, como que no hay lucha de clases, ¿no? O sea, todo lo que digamos desde el materialismo histórico, pues no aparece, ¿no? Bembe no te va a hablar de lucha de clases, por lo menos en ese libro y en los que he leído, él no te va a hablar de lucha de clases, ¿no? Ahora, la cuestión teológica está presente en Bembe, sería una pregunta para para la gente, digamos que se dicen expertos de Bembe. Yo creo que sí, yo pienso que está porque te digo, porque de alguna otra manera él está influenciado por Jean-Marc Ella. Uno de sus primeros libros de Bembe fue precisamente sobre el cristianismo y la resistencia de los jóvenes en África, que es un libro que pocos conocen, ¿no? Porque bueno, quizá porque no ha sido traducido ni al inglés ni al español. Tú mencionaste algo muy interesante, por ejemplo, cómo leer la necropolítica. Llegamos desde América Latina y concretamente desde una perspectiva marxista. Mira, yo te recomiendo este libro muy bueno, está en inglés, yo sé que tú lees inglés, aquí está el título, si lo puedes leer, bueno, ahí si les interesa. Se llama Resistance to Empire and Militarization. ¿De quién es? Eh, Es un libro colectivo. sí, es un libro colectivo. Hay De Jude, Jude, déjame lo Lol, anoto, Jude Lal Fernando. Ok, vale. Fernando, que es un teólogo de origen sirlanqués. Este libro es fruto de un evento que se hizo por ahí del 2018 en México, donde se juntaron teólogos, digamos, del tercer mundo, ¿no? Y aquí vienen artículos muy buenos que te hablan sobre la cuestión del imperio, la categoría como de imperio, de imperialismo, ¿no? Que se ha perdido. Y ahí viene un artículo muy bueno, tal vez tú escuchaste de este colega, Luis Arismendi. Y fíjate el título de su capítulo, Necropolitical Capitalism, the State of Exception and Accumulation by Dispossession.
Ahí ya tienes tres autores claves. Cuando hablas de necropolítica, hablas de Benvé. Cuando hablas de estado de excepción, hablas de Agamben, ¿no? Y como bien dice Agamben, la noción de estado de excepción también es una noción teológico-política, ¿no? Eso Agamben lo ha desarrollado en sus libros. Y el tercero, acumulación por disposición. ¿Quién es? David Harvey, ¿no? Ya en ese título tienes tres autores, si quieres, dos dentro de un espectro crítico, pero el último, Harvey, inscrito en una perspectiva marxista, la acumulación por despojo, como ha sido traducido. Sí, Y aquí claro. lo que hace Luis Arizmendi, que es un análisis muy interesante, dice, sí, claro, tenemos que pensar efectivamente la cuestión del estado de excepción, ¿no? Con esta, bueno, en Estados Unidos ustedes con su Patriotic Act, ¿no? Y todo eso, pero dice, ¿qué es lo que sucede cuando entendemos desde el marxismo que el capitalismo es un sistema ecocida, ¿no? Mencionaste los famosos textos de los manuscritos del 44 de Marx, donde el mismo Marx habla de que el trabajador, ¿no? Es destruido por la lógica del capitalismo, ¿no? El capital lo único que le interesa es la creación de plusvalor. Bueno, eso lo analizará más tarde en el Capital, pero ya esas intuiciones están presentes en el joven Marx. Entonces, no podemos entender la idea de necropolítica si no la ligamos a la lógica sacrificial, dirían los teólogos de la liberación, destructiva, ¿no? Digamos, desde el marxismo, del capital, ¿no? Y entonces, en ese sentido, en este sexto capítulo, yo quería hacer una especie de juego de espejos, mostrar, digamos, esta categoría de necropolítica de Benvé a la luz de la noción de colonialidad del poder de Aníbal Quijano. Y ahí digamos que entraría la perspectiva. Si yo abro con Mariátegui, estoy cerrando el libro con Quijano. Esa sería como el continuum. Si abro con Mariátegui, cierro con un aporte importante de Quijano, que es entender la colonialidad del poder. Y para Quijano, la colonialidad del poder no puede entenderse sin su relación con la dinámica del capitalismo, ¿no? Por eso dice en ese famoso artículo, el descubrimiento, ¿cómo que el famoso capítulo de Quijano, algo así como, creo que es algo así como el descubrimiento de América Latina nació el mismo día, ¿no? Que la modernidad y el capitalismo. Y entonces lo que trato yo de subrayar es que aunque en Quijano, desgraciadamente, ya el marxismo va a desaparecer, pero digamos que la espina crítica, lo que permite a Quijano elaborar esa noción de colonialidad del poder es su relación o su relectura que va a ser de Mariátegui a finales de los años 80, ¿no? Digamos, Mariátegui va a renovar la perspectiva de Quijano y Mariátegui va a estar detrás de la configuración de la noción de colonialidad del poder. Entonces, quizá esa sería como la continuidad. Quizá sí, no se ve tan presente en el libro, parece que es como un capítulo sexto, como que Añadido. agregado, añadido, Exacto. tiene razón, porque no hice yo, quizá debía haber sido más explícito, pero digamos que si así como te lo estoy diciendo, yo así le vi la continuidad. Abrimos con Mariátegui y se cierra, digamos, Claro. con estos debates de la comunidad del poder, ¿no? Que yo creo que tienen más, por lo menos más materialidad que la noción de necropolítica, que también se ha vuelto un concepto fetiche en las ciencias sociales, ¿no? Oye, mira, esto es interesante, ¿no? Porque, digo, voy a tomar nota del texto que me mencionas. Yo ya había leído algún capítulo del libro que no recuerdo el nombre, y por aquí está en mi biblioteca y me tardaría 10 minutos en encontrarlo, así que no tiene caso. Pero, pero sí hace a este elemento de una, es más, no se habla de una necropolítica, ¿no? Porque obviamente también el concepto de necropolítica pretende ser un concepto genérico que abarca diferentes esferas, que puede ser lo político, lo cultural, lo económico y lo social. Y entonces, pues hay, por ejemplo, yo pensaba y decía, bueno, entonces habría que hacer un concepto genérico que no sea necropolítica, tendría que ser necrosociedad, ¿no? Y entonces ahí es donde estoy yo haciendo esa conexión y vaya articulando todos estos elementos, porque si de repente uno se queda con la necropolítica, podría excluir otro tipo de dimensiones como la económica. Pero hay gente que está elaborando categorías de la necroeconomía, ¿no? Lo necroeconómico, ¿no? Digo, y eso es interesante porque y yo no sé, tengo varias preguntas porque digo, ahorita en este momento estoy escribiendo el libro, ¿no? La primera pregunta que pensaría yo en esa conexión con lo económico y lo marxista es, porque entiendo yo que el concepto de acumulación por desposesión, ¿no? Se me olvidó el nombre, David Harvey. de Harvey, o sea, añade
a la categoría ya presente de la acumulación de capital de Marx. Pero bueno, como dice Dussel, ¿no? Ahora leyendo a Dussel, que dice que en la acumulación, en Marx la noción de vida está presente, ¿no? O sea, la noción de vida, o sea, le leía yo frases, Ujú. parágrafos a Dussel, donde decía, es que la acumulación de capital reconecta con la noción de vida. Y digo, ya sabemos que Dussel siempre va hacia esa dirección. Pero yo me preguntaba, ¿es posible que la acumulación de capital se reconecte con la categoría de muerte, ¿no? Y si es así, digo, hay varios giros, pero es verdad que tiene que ser, es muy lingüístico, muy discursivo, ¿no? Pero centrar un poco esa parte de una acumulación de muerte. Y si tendríamos que modificar la categoría central de Marx, ¿no? De que ahí hace toda una labor interesantísima, ¿no? De todos los elementos que producen esta acumulación de capital, ¿no? Primeramente desde los valores, ¿no? Un valor de uso, valor de cambio, y entonces ahí va a ir, eh, digamos, armando toda esta parte para entender cómo se da el tema de la ganancia. Y entonces yo me preguntaba, ¿será necesario recomenzar la categorización basada en la categoría de muerte, ¿no? O sea, añadir un tipo de valor diferente, o sea, no un valor de ganancia, valor de uso, meter el tema del cuerpo, de un cuerpo, eh, o sea, porque sí es el trabajo, ¿no? Es el trabajo vivo, ¿no? Pero puede haber una forma de trabajo muerte que produzca una forma de ganancia y recodificar un poco esos conceptos. Pero no sé, ¿tú crees que no sería otra vez volverlo muy posmoderno el asunto? Bueno, todo depende al final, digamos, cómo lo desarrollas, ¿no? Porque efectivamente, como tú dices, bueno, yo creo que Dussel, desde una lectura semita o desde una lectura inspirada en Levinas, ¿no? Que de hecho es uno de los aportes de Dussel, ¿no? De la filosofía de la liberación, de leer a Marx, digamos, desde Levinas, o diría Dussel, desde el mundo judío, o semita, perdón, desde el mundo semita, que no es desconocido para Marx. Y ese es un aporte, ¿no? De Dussel cuando dice que, por ejemplo, la categoría de trabajo vivo que dice, ¿no? Que está presente en Marx, claro, porque digamos la sangre es vida para el mundo semita, y entonces el plusvalor, que sería ya el trabajo abstracto o el trabajo coagulado, es muerte. Entonces, todo lo que le dé vida, por usar este término, al capital, será sinónimo de muerte para el trabajador, ¿no? Pero el mismo Marx lo dice en el Capital. Cuando tú lees el Capital, el capítulo 1, ¿no? Cuando va desarrollando cómo el mismo obrero, ¿no? Es despojado de sus medios de producción y termina siendo un apéndice de la máquina. Ese capítulo, cuando habla sobre la máquina, Marx, es bellísimo porque te muestra precisamente, claro, y dice eso, ¿no? Todo, digamos, desarrollo en el capital será muerte para el trabajador, ¿no? Entonces, claro, no, yo no, o sea, no creo que tengamos que inventar nuevamente, ¿no? Sino que al contrario, yo creo que, ¿por qué no? Estos aportes que hicieron autores de la talla de Marx, ¿no? Pensarlo a la luz de las problemáticas actuales que tenemos, como es el caos climático, ¿no? O sea, más allá de los giros lingüísticos, de las nuevas nociones fetiches que queramos, ¿por qué no realmente ponernos a pensar, ¿no? A la luz de las problemáticas actuales como es la crisis civilizacional, el colapso ecológico, ¿no? Quizá ahí muchos de esos pensadores como Marx, ¿no? Tienen mucho más que decirnos, ¿no? Que muchas de estas modas, te digo, entonces bueno, esa sería como mi respuesta, ¿no? Eso no implica que evidentemente no debamos de entender las formas, digamos, necropolíticas, digamos, de la formación actual. La misma escuela de Frankfurt, si tú recuerdas su libro entre Horkheimer y Adorno, Dialéctica del Iluminismo, ellos mismos ahí hablan de una nueva barbarie, ¿no? Dicen que hay esta relación, bueno, ellos discutían con el psicoanálisis freudiano, recuerdas, es un aporte también de los frankfurtianos, la interdisciplinariedad. Y entonces ellos decían que habían una especie de pulsiones necrofílicas en la sociedad, que digamos, en la sociedad moderna, liberal, se acentuaban, ¿no? Y bueno, yo creo precisamente que habría que entender nuevamente a través de volver a leer a Freud, volver a leer a Marx, ¿no? Volver a leer, digamos, a esta gente que realmente tenía una preocupación importante por el diagnóstico, digamos, de su época y verlo en la época actual, que creo que estamos peor, ¿no? Entonces, bueno, sería por ahí y Muy teniendo, bien, muy bien, Luis. bueno, pues no sé.
Oye, raro. pues mira, ya para concluir, no sé si nos puedes hablar de qué proyecto andas haciendo, no sé si, algo así como para futuro, que estás, digo, esto lo salió este año, ¿no? Pero Sí. no sé para decirle a nuestro público en qué anda Luis Martínez. Bueno, paralelo a eso, acababa de publicar un libro sobre fútbol y teoría crítica, no sé si por ahí has escuchado, entonces, paralelo a eso, saqué un libro sobre trato de, a través del fútbol, explicar un concepto de la teoría crítica, ¿no? Por ejemplo, la noción de palincesto en Benjamin, bueno, pues, a través de alguna anécdota del fútbol, entonces ando también un poco sobre eso, y ahorita básicamente nada, sigo trabajando sobre lo que ando haciendo, que es una historia intelectual del pensamiento crítico latinoamericano. Estoy ahorita trabajando nuevamente sobre los marxismos contemporáneos, ¿no? Creo que voy a sacar un libro, no ahora, pero es un proyecto a largo, digamos, todavía es un proyecto que tengo ahí en ciernes, pero quiero hacer una especie de cartografía de los marxismos latinoamericanos contemporáneos. Entonces en eso andaré por los siguientes años, creo. Pues muy bien, Luis. Pues bueno, la verdad te agradezco mucho la conversación, estuvo bastante rica y bueno, espero que te hayas llevado algo de esta discusión. No, mucho y te No, agradezco no, de qué. por el espacio y bueno, seguimos en diálogo, puesto que seguimos, te vi que tenemos muchas líneas en común, ¿no? Como la utopía, la distopía, entonces ya, Claro, claro. Sí, pues, sí, tenemos muchas cosas en común, incluso hasta el fútbol, ¿eh? Pues bueno, pues muy bien, Luis. Cuídate mucho y gracias, ¿no? Que estás desde Bruselas y te agradezco mucho. Buenas tardes por allá. Y bueno, gracias. cuídate mucho. Hasta luego, Hasta nos vemos. luego. Bye.